Están contentos de estar en la casa de Dios. Qué privilegio que cada uno de nosotros tengamos la oportunidad de estar aquí, de estar en la casa de Dios. Qué bonito se siente la presencia de Dios. Qué bonito es saber que servimos y venimos a adorar a un Dios que todavía se hace sentir, se manifiesta. Usted lo puede tocar. Y qué hermoso es estar en la casa de Dios. Si eres nuevo, bienvenido a Iglesia Victory. Mi nombre es Saúl Gómez, yo soy el pastor de aquí y nos da mucho gusto tenerte. A mí me encantan los domingos. No sé cuál es tu día favorito, pero mi día favorito son los domingos. Porque los domingos siempre venimos a la iglesia, pasamos tiempo con la familia, vamos a comer. Pero es un día especial. ¿A quién le gusta el domingo? Levanta la mano si a ti te gusta el domingo. A muchos les gusta relajarse, levantarse tarde, comerse un menudito con un pan lleno de mantequilla, le echa sus cebollitas, cilantrito, oreganito. Pues ya. Y en esta semana nos hemos estado enfocando en la importancia de cómo podemos vivir todos los días como si fueran domingos. La semana pasada, si usted no estuvo con nosotros, iniciamos una serie que se llama Siempre en Domingo. Diga conmigo, Siempre en Domingo. Y los que son de mi tiempo y más para allá, se van a acordar de un show que se llamaba Siempre en Domingo, donde salía Raúl Velasco y le hacía así, le decía, aún hay más. Y era un show donde presentaban a todos los estrellas que apenas iban saliendo y Raúl les daba una patadita de avance. Y entonces ahí salió, usted no los va a conocer, pero Luis Miguel, Thalía y todos los que usted no escucha. Y entonces, mirando en el concepto de cómo podemos vivir una vida como si todos los días fueran un domingo. Porque para el cristiano el domingo significa un momento donde Jesús pudo resucitar y tener poder sobre la muerte. Y cuando hablamos que tú y yo tenemos la oportunidad de vivir ese mismo poder que hizo que Jesús resucitara, dice la Biblia que ese poder nos lo ha dado a nosotros. Por lo tanto, todos los días tú y yo debemos de vivir como si fueran domingos. Pero muchas veces vivimos solamente el cristianismo los domingos. Sacamos el traje mejor, sacudimos, nos vamos y el domingo. Aleluya, así parece hermano. Pero lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y algunos los sábados batallamos para vivir en esa atmósfera y en ese ambiente de cómo puedo yo vivir y ser un cristiano, no solamente los domingos, pero todos los días y vivir como si siempre fueran domingos. Siempre en domingos, porque el domingo tiene un momento especial. El domingo significa que tú y yo tenemos la victoria. Significa que Jesús, al que tú y yo creemos, ha resucitado y tomó el poder de la muerte para que por medio de ese poder tú y yo fuéramos vencedores. A ver, ¿cuántos vencedores hay aquí? Levanta la mano. Mira, la victoria no la tienes por tus fuerzas. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 57. Dice, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria no es porque tú te ves guapo, no es porque eres de Juárez, mentira. Le dice, Juárez es mío, no, ni tuyo es. La victoria es porque tu fe y tu confianza está en un Dios que te ha dado la victoria. Y dice la Biblia, hácelo fuerte, vamos. Y porque Cristo venció, tú y yo somos vencedores. Porque Cristo triunfó, tú y yo somos triunfantes. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice, sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva, ¿cómo? Triunfantes. Entonces tú puedes ver en la Biblia que la Biblia nos dice que somos vencedores,
que somos triunfantes, que somos victoriosos, que somos guerreros, que somos ganadores, que somos más que vencedores, pero no es porque tú puedes hacerlo, no es por tu capacidad, no es por tu habilidad, es porque Cristo te ha dado a ti la victoria. Y muchos se acreditan y dicen, no, pastor, es que yo fui a la escuela, es que yo me preparé, es que yo le eché ganas, es que usted no sabe cuánto trabajé para obtener lo que tengo. Y tal vez sí, usted se preparó. Pero mire lo que dice Proverbios capítulo 21, versículo 31. Dice, se alista el caballo para el día de la batalla, pero la victoria, ¿de quién depende? Del Señor. So, no importa que tanto te hayas preparado, si Dios no está a tu lado, si Dios no te da la victoria, si tú no dependes de Dios, tú no vas a poder obtener la victoria, porque la victoria depende solamente del Señor. Así que en este concepto de vivir en victoria, de estar en victoria, de andar caminando triunfantes todos los días como si fueran domingos, ese es el concepto que Cristo quiere que tú y yo vivamos. Una vida victoriosa, una vida llena de victorias. Porque la verdad es que no todos los días son victoriosos. Hay algunos días que tenemos que están medio difíciles, nublados, oscuros, somos operados, nos roban la torta y nos sentimos mal. Dice, una vez me preguntaron, pastor, ¿cuándo se enoja usted? Yo, muy pocas veces, pero cuando me enojo casi siempre tiene que ver con comida, no sé por qué. Cuando nosotros nos damos cuenta que Dios nos ha dado todo para poder vivir en victoria, comenzamos entonces a mirar cómo puedo vivir todos los días como si fueran todos los domingos. Y donde ya no vivimos el sábado del pasado, donde ya no vivimos en la muerte de nuestra carnalidad, donde estamos plenamente entregados a nuestra vieja manera de vivir, sino Dios vino para que Él pudiera vencer la muerte y el pecado y por medio de Él poder tener vida en abundancia, vida totalmente plena. Por eso muchas veces para yo poder disfrutar el domingo tengo que dejar el sábado. Y nos quedamos atorados en el sábado, en el reventón, en lo bueno, en lo rico, en lo que pasó. O muchas veces nos quedamos atorados en el sábado de la herida, en el sábado del fracaso, en el sábado de lo que me hicieron, en el sábado del pasado. Por eso el día de hoy quiero enfocarme para poder yo disfrutar y vivir todos los días como si fueran domingos. Tengo que dejar el sábado del pasado. Digan conmigo, dejar el sábado del pasado. El sábado del pasado. Porque el sábado del pasado muchas veces no lo dejamos. No podemos avanzar al domingo de victoria cuando seguimos viviendo un sábado del pasado. No podemos. Y muchas veces el pasado nos persigue para bien y para mal. ¿Cuántos de ustedes han ido a la playa? Levanta la mano si tú has ido a la playa. Vas a la playa, te quitas los zapatos, te entra la arena, oyes el agua, te pones las palmas, sacas tu Coca-Cola, ves las pelotas de aire, de esas pelotitas de beach ball, y tú estás como que si estás en otro planeta. Rico, que ni me hablen, que ni me toquen, no, pero bellísimo. Y luego llega la realidad, que el viernes, el sábado te tienes que regresar para llegar al domingo y el lunes a trabajar. Vas al trabajo con los dedos hinchados, con los ojos así, y te batallas entrar una vez más a la realidad y al ritmo. ¿A cuántos han batallado? Necesita unas vacaciones de sus vacaciones. Y usted se siente como que, ¿por qué no vivo aquí?
y comienza a desear algo que vivió en un momento como si fuera ese momento y nos cuesta entrar a la realidad, a ese día, al trabajo, a lo que nos toca todos los días. Pero ese es el lado bonito del pasado. El otro lado del pasado son aquellos días donde, a- aquellos momentos donde usted y yo sufrimos traición, engaños, nos dan un cuchillazo en la espalda, hablaron mal de nosotros, vimos un fracaso, estamos pasando por una muerte de un ser querido, estamos pasando tal vez por momentos difíciles y usted se está enfrentando con ese pasado y qué difícil es entrar al domingo porque no puede dejar el sábado del pasado. Y batalla, batalla. ¿Quién ha batallado con el sábado del pasado? Levante la mano. ¿Quién ha batallado con esos momentos de olvidar las heridas, los fracasos, los engaños? Y no solamente eso, no somos tan santos. Hay veces que nosotros mismos somos los que hemos engañado, traicionado, que hemos hecho heridas a los demás y muchas veces nosotros batallamos en perdonarnos a nosotros mismos. Y una de las razones más grandes por la cual la gente no puede entrar a un domingo es porque se recuerda de su pasado y no lo suelta. Y ese pasado se vuelve como un lazo, donde lo que usted hace es que se lo pone y no lo suelta. Y lo que pasa es que con ese lazo lo va limitando a avanzar porque está atado, lo tiene atado. Y usted puede decir, no, pastor, esa es mi esposa. Bueno, aparte, nomás los hombres se rieron, ¿no? Las mujeres lo malo vieron así como, ahí va una. Eh, ¿Le ha pasado que muchas veces nos quedamos atorados porque nos enfocamos en el error, en la herida y lo malo que hicieron y que nos hicieron pasar? Que no podemos avanzar, no podemos avanzar porque estamos atorados en ese lazo del pasado, del recuerdo, de lo que pasó, de lo que me hicieron, de lo que viví, y hace interferencia en el momento actual en que nos encontramos impidiéndonos disfrutar del momento que estamos viviendo o del potencial que podemos alcanzar porque el pasado nos tiene atorados, amarrados. Yo conozco muchas personas que dicen, pastor, yo puedo hacer todo, pero no he podido perdonar a mi papá, no he podido perdonar a mi mamá, no he podido perdonar a mi hermana, a mi hermano, y el pasado, el lazo, me tiene atado, que no me deja avanzar por los errores de otras personas que me hicieron a mi vida. Yo quiero que usted escuche esta frase. Porque muchas veces uno de los más grandes errores que tú y yo podemos hacer es arruinar el presente recordando un pasado que no tiene futuro. Uno de los más grandes errores que tú y yo podemos hacer es aferrarnos, arruinar el presente recordando un pasado que no tiene futuro. ¿Qué pasa? Que muchas veces el presente se pone a juzgar el pasado y lo que resulta es que viene perdiendo el futuro. Porque nos quedamos atorados en este lazo que nos amarra. Y para muchos de nosotros el pasado, los errores, el pasado de los demás, de nosotros mismos, nos trae una condena que usamos este lazo y nos ahorca, nos aprieta, de tal manera que nos quita todo avance de futuro. Y en esta noche, en este día, quiero hablarles en esta serie hemos estado usando la historia de los últimos momentos de Jesús y cómo es que Jesús llega al monte Calvario y cómo muere y es entregado y es colgado y luego resucita.
y hemos estado enfocándonos en este escenario. Y el día de hoy quiero hablar de dos personajes que cometieron errores, que hicieron unos errores en los últimos momentos de Jesús. Y usted tal vez ha oído esta historia, la historia de Judas y de Pedro. Judas y Pedro eran discípulos de Jesús. Y Judas y Pedro, los dos cometieron uno de los más grandes errores. Judas, que era el tesorero, era el que cuidaba el dinero, su ambición y su amor hacia el dinero lo hizo entregar a Jesús por 30 monedas de plata. Y cuando lo entrega y se lo da a los jefes de los sacerdotes, al siguiente día amaneció con un sentimiento de amargura, de traición. Y mira lo que dice en Mateo 27, versículo 1. Eso es ya después de que Jesús le dijo, mira, alguien me va a entregar. Y todos preguntaron quién. Y Jesús dijo, el que meta la mano y saque el pan, ese va a ser. Y Judas sacó el pan y dijo, Judas, ¿soy yo? Y Jesús dijo, tú lo has dicho. Y entonces mire lo que pasa el siguiente día. Muy de mañana, todos los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. Lo ataron, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato, el gobernador. Y cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento. Digan conmigo, remordimiento. Y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los líderes religiosos. Y dijo, he pecado porque he entregado a la muerte a un inocente. Y ellos dicen, ¿y a nosotros qué nos importa? Respondieron, allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de ahí. Luego fue y se ahorcó. ¿Hasta dónde llegan los errores? ¿Hasta dónde llegan las cosas que hacemos? Que si no somos capaces de manejar el pasado, nos puede ahorcar y quitar toda esperanza de futuro. Lo mismo, algo similar le pasó a Pedro. Pedro era discípulo de Jesús. Pedro era medio de arranque. Pedro era como que de Monterrey, así. Espero que no haya nadie de Monterrey. Uy, mejor no veo para allá, digo. Era de arranque. Y Pedro con muy buenas intenciones. En esos últimos momentos, cuando Jesús le dijo, no, sabes que voy a pasar por estos momentos. Pedro se agarró el espíritu de Chapulín Colorado y dijo, no, yo te voy a defender. Y Jesús le dijo, no, tú me vas a traicionar y me vas a negar 3 veces. Y antes que haya cantado el gallo, 3 veces me habrás negado. No, dijo Pedro, ¿cómo crees si yo y tú somos cuates? ¿Cómo? Y mira lo que pasó en la historia. Ya está Jesús condenado enfrente de Pilato, amarrado. Y luego mira lo que dice Mateo 26, 69. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él negó delante de todos diciendo, no sé de qué estás hablando. Y luego salió a la puerta donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban ahí, este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar, jurándoles, por esta, dijo, a ese hombre ni lo conozco. Así, como le hacen allá en su pueblo, ¿eh? Por esta que no. Le juró. Y lo dice, poco después se acercaron a Pedro a los que estaban ahí y le dijeron, seguro que tú eres uno de ellos, se te nota por el acento. Y comenzó a echarle maldiciones y les juró, a ese hombre ni lo conozco. Y al instante cantó un gallo. ¡Cucurucú! Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de ahí, lloró, ¿qué?
amargamente. Se quedan atorados en el gallo, ¿verdad? O se les quedó atorado el gallo. El ese, pajolote, pavo será, ¿no? Fíjese, mirando estas dos historias, estas historias de dos hombres que cometieron errores, que hicieron un error tras otro. Y creo que todos nos podemos identificar, si no es que hemos cometido errores, si no es que hemos traicionado, si no es que hemos negado a Jesús, tal vez nos lo han hecho a nosotros y hemos sentido tal vez el rechazo, la traición, hemos sentido el engaño, hemos pasado por esos momentos donde nos hemos sentido como que, híjole. Pero hay 5 principios, 5 consejos que quiero yo sacar de ahí y quiero que juntos podamos aprender para no quedarnos ahorcados en el lazo del sábado del pasado. ¿Cómo podemos sacar y soltar ese lazo para no usar ese lazo del pasado y que al fin ahorque mi futuro, ahorque mi presente y me quite el futuro? Porque la idea no es vivir en el sábado, la idea es vivir en domingo, siempre en victoria, siempre en poder, siempre en ese poder de resurrección. ¿Y cómo le puedo hacer para cuando yo me enfrente con ese lazo del pasado, que si no tengo cuidado me voy a enredar y me va a atar de tal forma que me va a quitar mi presente y me va a anhelar mi futuro? Hay 5 consejos. Primer consejo: acepta el ayer. Sí existió. Hay muchos que dicen, no, ya no pienses en él, hombre, olvídalo, ya. Lo que no fue en tu año, no te hizo. Y le dio diarrea, imagínese. Claro que sí. Pero el problema es que te quedas atorado en él, te enfocas tanto que ya no solamente lo vistes, lo reconociste, pero te amarras tanto que todos los días sigue siendo tu pasado, tu presente. Mire, hasta dónde llega el pasado. Y pasa que yo tengo que reconocer que lo que pasó, pasó. Sí es cierto, sí pasó, sí viví. Y voy a tener que pasar por momentos de llanto, de dolor, de aceptación, de reconocer. Porque lo peor que usted y yo podemos hacer es negar algo que sucedió. Sí sucedió. El ignorar el pasado es como aquel que quiere tapar el sol con un dedo. Eso muchas veces pasa. Y lo primero que tú y yo debemos de hacer es aceptar el ayer. No lo ignores, no lo evites, no cierres los ojos, no te tapes los oídos. Es una realidad. Tú siempre puedes saber que una persona ha podido avanzar de su sábado, de su pasado, cuando está dispuesto a hablar de él sin ningún problema. Es cierto. Cuando la persona no está dispuesta a hablar del pasado y todavía como que le hierve la sangre, le pregunta, ¿cómo está el papá de sus niños? Ay, ni me lo mencione. Y se le ve la rabia y el coraje y el enojo, es porque todavía usted no lo ha confrontado, no lo ha aceptado, no lo ha visto a los ojos. No dijo, por eso lo dejé, para no verlo. Pero siempre puedes saber cuando una persona no ha sanado, porque en vez de confrontarlo, lo evita. No quiere hablar de ello. Y dice el paisaje que leímos de Pedro, que Pedro lloró amargamente. Recordó, reconoció que sí lo había negado. Lloró, le dolió, aceptó. Así que en vez de negarlo, acéptalo, míralo. Si tienes que llorar, llora. Si tienes que correr, corre. Si tienes que reconocer y evaluar, hazlo. Pero lo peor que puedes hacer es negarlo. Su punto número 1 es no evites el ayer. Acepta el ayer, sí existió. Número 2,
Perdón, perdonar y perdonar. Cuando yo veo el ayer y veo que sí hubo un error, que sí hubo un fracaso, que sí cometí un error, que tal vez sí me lastimaron, entonces tengo que tomar una de estas tres acciones. Tengo que perdonar, tengo que pedir perdón o tengo que perdonarme. Porque muchos no avanzan al domingo de resurrección, de poder, de victoria, porque no están dispuestos a aceptar el perdón. Y esto pasa mucho en los matrimonios. Hemos visto en muchos matrimonios ya mayores que se vienen divorciando porque van cargando un lazo del pasado, de lo que hizo hace 20 años, hace 30 años, y ya de 50, 60 años de casados ya tienen que divorciarse porque nunca aprendieron a recibir el verdadero perdón. El perdón. El perdón muchas veces no es para ellos. El perdón es para ti. Es para mí. Es para que por medio del perdón yo tenga la llave de poder soltar. Ser libre. En la historia de Judas, él cometió un error, traicionó al único inocente que había conocido. Y esa decisión de ayer cargó con su mente el día de hoy que no lo dejó avanzar. ¿Y cuántas veces no nos hemos castigado nosotros mismos pensando que no somos merecedores de lo que va a venir por lo que hemos hecho? Mucha gente no viene a la iglesia porque no es capaz de perdonarse por su pasado. No, es que me siento indigno, es que me siento inmerecedor, es que si usted supiera lo que yo hice. ¿Sabes que cuando Jesús estuvo en la cruz del Calvario y toda la gente comenzó a maltratarlo y a negarlo, Jesús usó unas palabras impresionantes? Dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él tenía todo el derecho de agarrar ese lazo y ahorcarlos. Si supieras que soy inocente, pero en vez de ahorcarlos, los liberó perdonándolos. Qué bonito acción. Podemos aprender que si tú quieres avanzar a tu domingo, tienes que dejar el lazo de tu pasado perdonando, pidiendo perdón y también perdonándote. La diferencia entre Judas y Pedro era una sola diferencia. Muchos me dicen, ¿cómo se descalifica un cristiano? ¿Cómo usted puede decir que un cristiano ya no puede seguir sirviendo, ayudando o estando en una iglesia? Y yo les digo, no, me preguntaron, ¿el pecado descalifica al cristiano? Y le digo, no, el pecado no descalifica al cristiano. El pecado no arrepentido lo hace que se descalifique el solo. La diferencia entre Judas y Pedro es que Judas tuvo remordimiento, pero Pedro tuvo arrepentimiento. Judas se remordió en su corazón, pero no tuvo un pecado que reconoció. Pero Pedro reconoció cuando vio a Jesús en el barco y Jesús le dijo, ven, ven, acababa de pasar, Jesús había resucitado y Pedro con la cola entre las patas llega y ve a Jesús, imagínese. Híjole, ¿me va a decir algo? Dice, Pedro, ¿me amas? ¿Qué le contesto si lo acabo de traicionar? Señor, si sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Y pues si tú sabes. Y luego en su mente, no, pues si por algo me está diciendo, ¿cómo le voy a amar si lo acabo de traicionar? Y luego le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y ya Pedro se abre su corazón y dice, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que mi amor por ti es profundo. Y entonces Jesús le dice, deja el lazo del pasado y haz a lo que te llamé a hacer. Apacienta mis ovejas. Muchas veces no podemos avanzar al futuro porque no podemos perdonar. Para avanzar al domingo, tenemos que perdonar. Digan conmigo, perdonar. Voltea a su pareja y dígale, ya te dije, perdóname. O no, te perdono. Suena mejor, te perdono. Número 3, no te ancles en la cuerda del ayer. No te ancles en la cuerda del
ayer. Muchos nos quedamos anclados en la cuerda del ayer. Distraerse con el pasado debilita todos los esfuerzos del presente y nos quedamos atorados en el pasado. Y la realidad es que todos tenemos pasados, todos, pasados buenos y pasados malos, pero todos tenemos un pasado. Y también todos hemos cometido errores contra otros, contra Dios y contra nosotros mismos. Y algunos también hemos sido víctimas de los errores de otros. Y mucha gente no viene a la iglesia por eso, porque se queda anclado en el pasado. Judas no soportó su error, su culpa, su traición y decidió quitarse la vida. Pero a diferencia de Judas, Pedro no se dejó anclar en el error. Judas avanzó, reconoció que había cometido un pecado. Y sabes, a diferencia de Judas, que ya después de eso ya no se oye la historia de Judas. Pero Pedro, después de su error, se convierte en uno de los más importantes apóstoles de la historia, que al inicio de la historia del movimiento apostólico de Jesucristo, Pedro fue el que se subió a un monte y comenzó a predicar, y 2000 se entregaron en el momento, recibieron el Espíritu Santo, y fue ese mismo Pedro el que había negado a Jesús, pero él supo dejar su cuerda y no quedarse atado en el pasado. Número 4, haz del pasado tu maestro y no tu castigo. Aprende del pasado, aprende de los errores, aprende de los errores tuyos y aprende de los errores de los demás. Gaby siempre me contaba esta historia y me gusta mucho, que ella nunca tuvo la experiencia de fumar y de todo lo que se hacía en medio de juventud, porque su mamá le dio un consejo y le dijo: experimenta en cabeza ajena. Cuando tú y yo aprendemos de nuestro pasado y aprendemos del pasado de los demás, podemos entender que hay cosas que aprender. Todo tiene una razón, todo tiene una lección. Si tú tienes la capacidad de ver, vas a aprender. Y cuando te das cuenta que aún de tus malas decisiones del pasado hay lecciones que aprender. Yo siempre he dicho, en la vida no hay errores, solo hay lecciones. Lecciones que cuestan mucho y lecciones muy baratas, pero hay lecciones, no hay errores. Porque cuando tú lo ves como un error, lo ves como un fracaso, pero cuando lo ves como una lección, lo ves hasta como una bendición. Y dice la Biblia en Romanos 8:28, sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Todo tiene un propósito, un porqué. Todas las cosas nos ayudan para bien. Hay un dicho que dice: aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Aquellos que no aprendieron del pasado están condenados a repetirlo. Es necesario aprender de nuestras malas decisiones. Hay un sabio chino, un pensador chino muy famoso, que se llama Confucio. No es un chino confundido, así se llama, Confucio. Y este chino Confucio dijo una palabra muy importante, muy popular: estudiar el pasado puede definir el futuro. Estudiar el pasado puede definir el futuro. Y sí que cuando tú te vuelves y tú haces del pasado y los errores un maestro, tú te va a ayudar a avanzar hacia el futuro. Aprende de tu pasado para que te empuje tu presente y para que no te quedes atorado en el sábado del pasado. El último, y ya para concluir, sigue mirando hacia el domingo. Aún en tu pasado, no te quedes atorado. Dios tiene mejores cosas que darte. Por lo tanto, olvida el pasado
y comienza siguiendo, avanzando hacia tu domingo de victoria. Si fracasaste, si cometiste un error, si hiciste algo, si te hicieron algo, analízalo. Pide perdón o recibe el perdón. No te quedes atorado. Avanza. Porque hay mejores cosas para nosotros. Y cuando tú y yo comenzamos a pensar que si yo me quedo atorado en el pasado, voy a evitar disfrutar lo que Dios tiene para mí el domingo. ¿Cuánta gente no ha perdido muchas bendiciones por simplemente quedarse atorados en el pasado? Como ve, el pasado cuando es un lazo lo va amarrando, se va soltando de tal manera que se va enredando usted, que lo va a hacer tropezar si no tiene cuidado. Pero debe de llegar el momento donde usted tiene que soltarlo y decir, yo ya no voy a vivir en el pasado, no voy a estar cayéndome en la misma cosa, voy a dejar que el pasado sea el pasado. Dijo aquel hermano salmista, el pasado pasado. Creo que se llamaba hermano José José, algo así, ¿verdad? Eso lo oí de mi mamá. ¿Cómo podemos vivir el domingo de gloria si todavía vivimos en el sábado del pasado? ¿Cómo podemos vivir como cristianos del domingo cuando todavía estamos viviendo un sábado de carne, de mundanidad, donde estamos viviendo en el pecado? Mira lo que dijo Pablo, Filipenses capítulo 3, versículo 13. Más bien una cosa hago, olvidando lo que quedó atrás, esforzándome por alcanzar lo que está delante y sigo avanzando a la meta. Una cosa hago, olvidándome lo que quedó atrás, enfocándome a lo que está enfrente y sigo moviéndome hacia la meta. Dios nos ha sacado de la vida de muerte para caminar una vida de victoria. Por lo tanto, yo no puedo estar atorado en el pasado. Tiene que llegar el momento en donde lo tengo que soltar y saber que Dios tiene mejores cosas para mí en el futuro. ¿Sabes que el diablo quiere que tú te enfoques en el pasado? Quiere que tú te enganches en el pasado. Quiere que tú te enredes en el pasado, porque el pasado no te va a dejar avanzar. Porque el pasado te va a destruir, te va a atar, te va a matar y te va a destruir. Por eso dice la Biblia que el diablo ha venido para destruirte, para matar, hurtar y destruirte. Y es importante que tú sepas, si alguien quiere que recuerdes el pasado, es el diablo. Porque el diablo te quiere atar y te quiere distraer del domingo de victoria. Por eso te enreda con el pasado. Pero dice la Biblia que el diablo vino a hacer eso, pero que Jesús dice en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Anclarse en el pasado te detiene el progreso. Y cuando sabemos que Dios está presente, aunque las circunstancias sean diferentes, Dios nos va a empujar a vivir un domingo de victoria. Yo no sé cuál es tu pasado. Yo no sé cuál es el pasado que te está deteniendo y que te ha estado amarrando. No sé si fue la culpa de alguien más o fue porque tú hiciste algo. Tal vez fue una infidelidad, fue un engaño, tal vez fue alguien que te traicionó tu confianza. Tal vez fue alguien que te entregó, que te hizo un mal. O tal vez tú hiciste un mal y todavía no puedes avanzar porque estás redarguido con un remordimiento. Déjame decirte que hay un Dios que vino a este mundo para perdonar tu pecado, para hacerte libre de toda cadena del pasado, toda cadena del pecado, para que por medio de Él tú y yo pudiéramos tener una vida de libertad,
de vida y de abundancia. Y Dios no quiere que vivas en el pasado. Dios quiere que disfrutes el presente y que camines hacia el futuro. Por eso Pablo dijo, una cosa hago, olvido lo que quedó atrás, me extiendo a lo que está enfrente y prosigo a la meta. Presigo al blanco de mi soberana vocación, que es Cristo Jesús. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. Tal vez tú has pasado y estás pasando por momentos difíciles en tu vida donde no puedes recibir el perdón de Dios o no has aceptado el perdón de alguien más y estás atorado en el sábado del pasado y ese lazo te ha enredado. Yo te quiero invitar el día de hoy a que tú comiences a reconocer que soltando el lazo del pasado te va a dar una oportunidad para disfrutar el domingo de victoria. Y tal vez tú digas, pastor, pero ¿cómo puedo avanzar? Lo primero que tienes que hacer, si tú todavía no has aceptado a Jesús, es reconocer que tu victoria está en Jesús. Y tienes que aceptar a Jesús. No puedes hacer ningún otro cambio si Dios y el Espíritu Santo no está en tu vida. El día de hoy yo te voy a pedir que tú cierres tus ojos. Y si tú no le has entregado el corazón a Dios, empieza ahí. Empieza entregándole tu corazón. Empieza declarándole a Dios que tú lo necesitas, que con Él eres más que vencedor. Y si tú no has aceptado a Jesús, yo quiero que levantes tu mano. Si el día de hoy Dios te ha estado hablando y quieres entregarle tu corazón y quieres decirle, Señora, dame fuerzas para avanzar el pasado, para dejar el pasado. Con tu mano levantada, si tú no has recibido a Jesús, el día de hoy es el día. Y yo quiero invitarte a una oración. La puedes decir de tu forma o lo puedes decir conmigo. Puedes decir, Señor, reconozco que soy pecador, que mi pasado está lleno de pecado. Pero hoy reconozco que soy pecador. Te acepto como mi Señor y Salvador y me arrepiento de mi pecado. Y quiero que vengas y me hagas libre de toda cadena del pasado y de pecado. Y dame la libertad de poder vivir una vida en abundancia. Te recibo como mi Señor y Salvador. Y por medio de ti tendré la victoria.